Ahora sí estamos con la entrevista a uno de los candidatos en las próximas elecciones. Ahora el 26 de octubre votamos legisladores nacionales, senadores, diputados, y tenemos en el piso, para nosotros es un honor y le queremos agradecer a Héctor Maya, candidato de la lista 50 Entrerrianos Unidos. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, Maya, a una nueva entrega de La Caldera Streaming. Y uno lo piensa que estas elecciones del domingo 26 de octubre han adquirido, tanto a nivel nacional como provincial, una importancia que habitualmente no tenían este tipo de elecciones. ¿Con qué escenario se están encontrando cuando salen de recorrida, cuando hablan con la sociedad y cuando llevan su propuesta? ¿Qué es lo que reciben de la ciudadanía en esta campaña? En realidad la gente tiene un desconocimiento y un desprecio absoluto por la política. La agenda de la familia es totalmente diferente a la agenda de la política. Pero es bueno destacar que el peronismo llamó elecciones en Entre Ríos y quienes están a cargo de la estructura partidaria actuaron como una pandilla y proscribieron a las listas que competían y designaron un candidato trucho que es Val, que es la expresión de esa incorrección de quitarle la unidad al peronismo. Al producir la proscripción está cumpliendo un objetivo. Yo creo que hay un pacto de acuerdo, una relación edulcorada entre Frigerio y Val, donde el compromiso de Val es romper la unidad del peronismo para facilitar el triunfo de Frigerio, y el compromiso de Frigerio es darle garantía de impunidad en las cuestiones penales que persiguen a un candidato como Val, que tiene un requerimiento de causas que lo colocan cercano a la imagen de un palo de gallinero por la cantidad de reclamos penales. ¿Por qué crees que esta estructura, digamos, se cerró, no hubo internas, no hubo posibilidad, o sea, quienes habían presentado lista o que habían manifestado la voluntad de participar, fueron apartados con una excusa, porque dentro de un partido que perdió las elecciones, que digan que lo que faltan son avales, cuando en realidad los partidos que van perdiendo las elecciones generalmente tratan de sumar, armar internas y saltear esos escollos. Lo que se vio en el PJ por ahí fue como una dentro de la conducción partidaria, una necesidad de no someterse a las elecciones internas. Nosotros percibimos, hubo 31.000 avales, todo mentira, hubo una actitud deliberada, corrupta de Val y la gente que integra la pandilla de ellos, que en realidad se comportaron como una pandilla, agraviando al peronismo, lesionando la histórica democracia interna. Si el peronismo hubiera tenido interna, tendríamos una sola lista y tendríamos asegurado el triunfo. Acá hubo una vocación clara de romper la unidad porque hubo una contraprestación que el poder provincial le daba protección en los problemas que tenía Val jurídico. Esta es la realidad. Ante esa emergencia, la rebeldía histórica de las otras tres listas proscriptas resolvieron conformar frentes y ir a elecciones. Y nosotros conformamos con el radicalismo, con sectores del socialismo, con sectores de la democracia cristiana y sectores independientes, una expresión nueva donde podemos mirar a la cara a los entrerrianos con una propuesta clara. Ninguno de nosotros tiene antecedentes de corrupción. Mirarlo en los ojos de los entrerrianos y decirle: jamás fuimos citados por la justicia, no buscamos fuero, jamás hemos tenido una alternativa que no sea preocuparnos por la agenda de la gente, sabemos lo que piensa la familia, que está enojada con la política, queremos recuperar que ese enojo se convierta en rebeldía y esa rebeldía nos permita que nos den la esperanza de acompañarnos. El gran desafío que queda para el futuro es lo que reclama la familia, fuente de trabajo. No hay paz social si no hay trabajo y la dignidad del salario. Y hoy lo que estamos viviendo es una expresión de la patria financiera, donde la cuestión de la familia y la agenda de la sociedad está marginada y supeditada a lo que es el interés de la renta y una cuestión inhumana. Fíjate que esta política de Milei ha destruido la política y además le ha quitado humanidad, porque cuando la política no se sensibiliza por los jubilados, que son los viejos, no se sensibiliza por los enfermos, o le quitan los recursos al Garrahan en un marco de corrupción donde ya el imaginario popular se ve en las canchas de fútbol cantando
alta coimera por el 3%, la hermana del presidente. Bueno, A eso quiero llegar. Cuando hay un debate político donde se ha instalado a través de los audios lo que pasó de Pañuolo, ahora estos audios que lo estuvimos comentando, y vemos lo que pasó con Marcela Pagano en Canosa y algunos medios acá también en la provincia, que donde directamente se habla de dirigentes, donde se los acusa de coimeros, donde han tenido situaciones que a primera vista son situaciones que poco tienen que ver con la legalidad y están introduciéndose en la campaña. ¿Qué te pasa a vos cuando, por ejemplo, tuviste un antecedente, para que la gente lo cuenta, en el año 2001 con el tema de la ley Banelco y la coima para el pago de una ley de trabajo? Que hoy el debate siga siendo sobre dirigentes que tienen su voluntad en alquiler o en venta. bueno, lo de Cuadra es una expresión de la repugnancia, que es la traición al que te votó. Yo, cuando me tocó participar en el tema de la ley laboral, fui uno de los que me comprometí con el movimiento obrero y repudié la ley. Pero yo creo que hoy también la corrupción ha llegado a la justicia en alguna medida, o a algunos sectores de la justicia, porque esta indiferencia de los sectores del Ministerio Público ante cuestiones linderas con el delito, como es lo que señala la Pagano, o como es lo que ocurre con Milei y su comportamiento, o es lo que ocurre con Vale y los contratos truchos, todas unas expresiones. Me parece que el camino de la justicia debe abrirse a esto. Y a mí lo que me preocupa es que todos los días nos plantean un escenario de corrupción que hace que el debate de la política esté centralizado en estas cuestiones. Y esto no es resolver. Acá lo que hay que pensar es cómo miramos el futuro, cómo nos ganamos la confianza de la gente, cómo recuperamos la esperanza del que no quiere ir a votar, cómo hacemos que el enojo se convierta en una perspectiva de entusiasmo, que la gente visualice el futuro. Y bueno, yo creo que con los antecedentes que uno ha protagonizado, yo personalmente fui uno de los autores con mayor protagonismo en la construcción de Rotario Victoria, fui uno de los que tuvo protagonismo en la red provincial de gas que largamos de Rosario tal y le dio calidad de vida a todos los entrerrianos, cuando hay provincias vecinas que anda la gente con las garrafas en la mano. He sido protagonista de una de las leyes económicas más importantes de la provincia de Entre Ríos, que se conoce como la Ley Maya, por la cual Salto Grande y sus utilidades nos permitieron hacer 1000 obras en Entre Ríos. Y hoy quiero llegar al Senado para eso, para dar respuesta al reclamo de la familia, la madre, el padre que ve que un hijo crece y no tiene escenario de trabajo, y que ve que su hijo se está por ir buscando destinos en otro lado. Es una tortura para el corazón de la familia, porque cuando un hijo se va, parte del corazón vuela. Así que el gran desafío de la política no es enredarnos en esta crueldad que nos plantean todos los días los que protagonizan el escenario de la corrupción. Es necesario que los políticos mostremos qué hicimos en el pasado y qué vamos a hacer en el futuro para tratar de ganar la esperanza de la gente. Por eso es necesario decirle a la gente, mirándola a los ojos, no tengo antecedentes de corrupción. Creo que la corrupción es la madre de todos los males. Tenemos que quebrarle el espinazo a la corrupción. Creo que la desocupación y la falta de trabajo, la falta de desarrollo, de progreso en una provincia que tiene la potencialidad como Entre Ríos, es no conocer el requerimiento de la familia. El trabajo es el desafío de la política, y creo que desde el Senado de la Nación se pueden generar perspectivas políticas para defender Entre Ríos. Y acá perdón. es clave una cosa. Muchos de los candidatos no viven en Entre Ríos, la familia vive en Buenos Aires, los hijos van al colegio en Buenos Aires. Hay que conocer Entre Ríos para poderla defender, hay que amar Entre Ríos, hay que conocer su geografía y sus tipicidades. Y esto es lo que está faltando. Uno ve que hay una indiferencia general hacia el requerimiento de la familia. Yo lo escucho y uno no puede menos que coincidir con esos objetivos. Y también me pregunto, usted es un hombre que proviene del Partido Justicialista, toda su carrera fue dentro del Partido Justicialista, fue candidato, fue legislador por el Partido Justicialista, y hoy va en una cosa rara para mí, en una lista dentro del peronismo, pero con el sello del Partido Socialista.
Un partido que a través de la historia no ha tenido las mejores expresiones bancando al movimiento obrero, llevando adelante las políticas que usted nos dice que es necesario llevar adelante para que la Argentina sea otra. ¿Cómo se siente? ¿Se siente cómodo en ese rol? ¿Hay discusión con las otras fuerzas que integran la alianza que hoy lo lleva como candidato? Nosotros conformamos una expresión que es Entrerrianos Unidos. En esa expresión están todos los partidos o los sectores de los partidos que tienen las mismas inquietudes sociales que tenemos nosotros. La democracia cristiana tiene un perfil histórico de atención de lo social, el peronismo también, el radicalismo, que está muy enojado, enfrentado con Milei, también tiene un perfil social, y el socialismo también. O sea que no es extraño, nosotros lo único que hemos estructurado es un acuerdo de Entrerrianos Unidos sobre una plataforma social de dar respuesta a la gente y desvelarnos en un fanatismo por conseguir fuente de trabajo, porque sabemos que es el camino de la paz social. A partir de las proscripciones utilizamos una estructura legal que es la del Partido Socialista, la lista 50, y formamos una expresión política de frentista, como siempre han sido la característica de todos esos partidos, y ahora encolumnado a partir del reclamo y el requerimiento social en lo que es Entrerrianos Unidos. Que tiene que ver con esta lista también y el nombre? ¿Cómo se hace desde el Congreso Nacional, que es una cuestión que la hemos charlado y que la venimos hablando, que se ha perdido la cuestión entrerriana en el Congreso? Que hace mucho tiempo que no tenemos legisladores que peleen una cuestión entrerriana, las leyes locales. Hemos tenido papeles bastante deslucidos con el senador de Ángel y que termina un llamado de teléfono que baja y no baja, de acuerdo a los diferentes acuerdos de los gobernadores. Pasó también con Bordé y sus acuerdos con Macri, luego en el gobierno. ¿Cómo se hace para volver a tener legisladores o cuáles son los planteos que se deben hacer para volver a instalar la cuestión entrerriana en el Congreso de la Nación? Mira, la distribución de la riqueza en el orden nacional se discute en el presupuesto y en el Congreso. Y ahí cada provincia hace sus esfuerzos para lograr un equilibrio de solidaridad con las otras provincias, pero sin olvidar el desarrollo y el progreso de sus provincias. Entre Ríos ha sido abandonada. Y te doy algunos ejemplos clave. Por ejemplo, Entre Ríos no se le paga la compensación de la caja de jubilaciones. Yo presenté un proyecto hace años y la nación le roba la coparticipación a Entre Ríos con un desprecio incalculable. Entre Ríos, la energía que producimos nosotros con Salto Grande, que es de los entrerrianos, cuando entregamos energía nos pagan $2 el kilowatt, y cuando vamos a comprar, Camesa nos cobra 21, 22 dólares, un verdadero asalto que se establece para que Salto Grande no dé utilidades, y de esa manera nos han venido robando. Con las utilidades de Salto Grande nosotros podemos hacer el pulmón de la transformación para el desarrollo de emprendimientos en Entre Ríos, con las potencialidades que tiene la región, con el fin de generar un alto impacto ocupacional. Hay un abandono absoluto de la red caminera. Nosotros hemos propuesto que se cobre un pasaporte de circulación, que paguen los camiones brasileños, uruguayos, paraguayos, todos los de extraña jurisdicción, no los argentinos que pagan el impuesto a los combustibles y la patente, pero sí los extranjeros, el mismo pasaporte de circulación que pagan cuando salen de Montevideo y vienen hasta el río Uruguay, son casi 300 dólares, y vienen desde el río Uruguay hasta Rosario Victoria sin pagar una moneda y destruyendo. Bueno, todo esto requiere de una dinámica y de una sensibilidad, no que mire a la patria financiera, sino que mire a lo humano, que mire la mortificación que tiene una familia que está desocupada o que no le alcanza la plata a fin de mes. Y para eso se requiere legisladores que amen Entre Ríos y que tengan honestidad, porque si vos seguís con la continuidad de los que estaban en la lista de Cuadra, como el caso de Val, vas a tener posiblemente los mismos resultados que lo tuviste con Cuadra. Entonces, no hay que insistir con la misma piedra. Creo que hay que buscar un perfil de honestidad que hay mucha gente en Entre Ríos que puede desempeñar. Yo puedo decir con firmeza que de la misma manera que me planteé ante el poder en el orden nacional para conseguir la ley Maya, que fue un adelanto importantísimo para el norte entrerriano, hoy voy a plantear de la misma forma la defensa de nuestra caja de jubilaciones, voy a plantear la recomposición de la red caminera y voy a reclamar que se cumpla la ley para que nos den lo que nos corresponde por Salto Grande, porque la energía es nuestra y eso tiene que servir para la transformación y el desarrollo económico de Entre Ríos. Y otra de las consultas,
cómo se ataca a un veto presidencial? Que está tan de moda y lo hemos mencionado en algunas de las situaciones que hoy habla, porque también es difícil todas estas cuestiones entrerrianas, los proyectos, pero a veces formar la mayoría hoy en un Congreso que se debate entre muchos que ya piden directamente el juicio político a Milei y otros que tienen otra agenda, que tiene que ver en esa situación donde hay veto y contraveto y marcha y contramarcha con las leyes que incluso ha habido provinciales. Hoy titula Clarín sobre la ley de los combustibles y algunas de las leyes donde se confluyen intereses que parece que son contrarios y después se encuentran alineados. ¿Cómo se hace para trabajar en ese sentido? Alguien que vos ha tenido experiencia en lo que es los vetos presidenciales. Bueno, nosotros hemos rechazado los vetos presidenciales cuando hemos tenido legitimidad en el planteo. Y vos, para rechazar un veto presidencial, lo primero que tenés que tener es estar lejano de la corrupción, porque si estás vinculado a la corrupción, sos objeto de extorsión. Y segundo, tenés que tener muy en claro, vos no pertenecés a una estructura que no sea la que te votó en Entre Ríos. Tu compromiso no es con el Partido Nacional o con el jefe de un partido determinado, sino con los entrerrianos que te votaron, que te dieron lo único que te pueden dar y lo único que tienen, que es la esperanza de que vos efectúes las transformaciones necesarias para que sus hijos, la familia y todos tengan fuente de trabajo. Yo tengo una obsesión con este tema, porque creo que no hay manera de realización humana si no hay una perspectiva laboral y de progreso. Y nosotros tenemos una multiplicidad de potencialidad de una provincia que genera madera, ciclo, agricultura, ganadería. Somos líderes en la agricultura y resulta que no tenemos trabajo para nuestra gente. Esto es la consecuencia del desprecio de la política por la agenda de la familia. Hay que dejar de lado todo lo que no sea la agenda de la familia. La agenda de la familia es el trabajo y el salario digno. Bueno, pero discúlpame, lo que uno ve respecto de lo que se puede llamar las negociaciones para armar la lista, el peronismo va con 4 listas, que la agenda de la familia no estaría o no estuvo en la discusión para haber armado esa lista. Y le pregunto respecto de esto que usted señalaba de que hay que llevar al Congreso de la Nación la agenda de los entrerrianos. Y uno piensa que en los 4 primeros años de gestión de Gustavo Bordet, esa gestión en términos de legisladores nacionales fue casi ocre, digamos, casi amarilla en realidad, respondiendo a casi todos los pedidos del entonces presidente Macri. Y uno piensa que, bueno, que los legisladores nacionales de algún modo tienen diálogo con las estructuras que lo sostienen, si son oficialismo con el gobernador y si son oposición con las estructuras partidarias que lo sostienen. En el caso de la lista que usted encabeza, ¿con quiénes se van a referenciar? Porque decir que nos referenciamos con el interés de los entrerrianos es como una referencia muy vaga, ¿no? Concretamente, ¿de dónde se hace política en el espacio que ustedes conducen? Bueno, vaga es no referenciarse con el interés de los entrerrianos. Yo cuando estoy planteando la recomposición de la red caminera, estoy planteando un sistema financiero para que no lo paguen los entrerrianos, sino que se pague con los que rompen los caminos. Y además los propios que lo rompen están de acuerdo en hacerlo porque les es mucho más rentable el camión que utilizan para el tráfico binacional entre el Atlántico y el Pacífico si los caminos están sanos. Cuando yo planteo la agenda de los entrerrianos, estoy planteando returbinar en Salto Chico sin infraestructura, sin indicamientos, sin impacto ambiental, un nuevo sistema de generación de energía que nos permita un polo de alto impacto ocupacional por un nuevo empuje de más energía que genera la fuerza del río. Yo he visto esto sobre pontones, turbinas horizontales como las de los aviones y que nos permitirían en Concordia y en Salto un alto impacto de empresas de alto consumo. No estamos pensando en el voluntarismo, estamos pensando en proyectos importantes. No es posible que en Entre Ríos estamos permitiendo que el aceite del girasol, la soja, el maíz, lo saquen en Santa Fe y no lo podamos hacer en Entre Ríos cuando tenemos un impacto de producción descomunal. Entonces, esto es un desinterés de los gobernantes y de los legisladores que no articulan las políticas adecuadas para que Entre Ríos haya fuente de trabajo. No está en la agenda de los políticos hasta estos tiempos. Yo creo que la experiencia que uno tiene y la comunicación con el reclamo de la gente después de caminar Entre Ríos, hay que tener muy en claro. El que habla de fantasías, de promesas o de cualquier otra cosa y no muestra un pasado de realizaciones, no es muy creíble en el futuro. Y quien no plantea
que trabajó en el pasado para que haya trabajo y ve con obsesión el tema de la respuesta laboral como único tema central. Por supuesto, nadie descarta que tenemos que pensar en los niños, tenemos que pensar en los enfermos y tenemos que pensar en los viejos, que son los estados que reclaman mayor asistencia. Pero para que estas políticas sociales se puedan realizar, vos tenés que instrumentar una política de producción y trabajo que le permita al Estado dar esa respuesta. Y no hay manera de que haya, con la rueda sin fin del interés compuesto y con los créditos del fondo, hacer esto. Tenemos que la imaginación y la creatividad para hacer un pacto de convivencia entre el capital que tiene que buscar su negocio y los entrerrianos que necesitamos el negocio de la fuente de trabajo, buscar un pacto de convivencia donde los que inviertan puedan recuperar el capital invertido y a nosotros nos quede la fuente de trabajo y el futuro. Y para esto podemos ofrecer garantía no solo de jurisdicción en el exterior, sino de nuestros bienes estructurales, como es el caso de Salto Grande. Por eso para mí es clave tener un bien de esta naturaleza que significa un pulmón financiero transformador de la economía entrerriana, como lo fue. Hicimos 1000 obras con una ley. Bueno, de a poco la política parlamentaria y la precariedad de los gobernantes fueron entregando la riqueza de Entre Ríos. Hoy hay que plantarse y que se cumpla la ley. Y no estamos pidiendo arrancar de cero. Hay leyes que no se cumplen y ir a la Corte, si es necesario, como han ido otras provincias para recuperar las compensaciones, las cajas de jubilaciones, que nosotros lo hicimos, recuperar el precio adecuado de la energía, como han hecho otras provincias, establecer, como estableció Misiones, copiando un proyecto que hicimos nosotros, el pasaporte de circulación y están arreglando las rutas provinciales. Mirá, las provincias tienen potencialidad, lo que se necesita es gobernantes que tengan la inquietud, que amen Entre Ríos y estén comprometidos todo el día en este desafío. El cargo público es una oportunidad que te da la sociedad para que vos sirvas a la sociedad y contribuyas a transformarla. Si un tipo que fue legislador, vos le preguntás qué hiciste y te dice fui a las sesiones, hermano, ya está, no hizo nada. Si vos me preguntás qué hice, yo escribí 2 libros con los proyectos y obras que fueron fundamentales para la economía de Entre Ríos. Y lo hice porque había una política parlamentaria que tenía Entre Ríos en la nación y que habíamos hecho con el gobernador Busti y que la llevamos adelante y eso permitió que se hicieran grandes obras. No fue fácil hacer Rosario Victoria, no fue fácil hacer la red provincial de gas y no fue fácil conseguir Salto Grande, como no va a ser fácil el futuro si no tenemos legisladores con experiencia y honestidad que se planten ante las presiones de los sectores privilegiados y del orden nacional. Hay que poner primero Entre Ríos, amar a Entre Ríos. Una última. Te pregunto, ¿sos optimista a que esta división, si se quiere, o esta cuestión que ha pasado en el peronismo pueda ser de alguna manera positiva o pueda tener consecuencias para el día de mañana para volver a generar una propuesta superadora? ¿O crees que esto es definitivo como en Santa Fe, donde el peronismo se dividió, lo agarró la boleta única y nunca más ganó una elección? Mirá, me parece que hay una definición de la sociedad. No quiere saber más nada con la corrupción. Entonces la unidad entre sectores que no tienen antecedentes de corrupción con sectores que han sido abanderados de la corrupción es muy difícil. Yo lo que pienso es que el peronismo es una expresión social que, como los ríos buscan sus cauces, vos no lo podés obstruir porque aparezca una pandilla. A la larga el movimiento popular se expresa y yo creo que el peronismo va a volver a ser la expresión de los sectores necesitados y los sectores que reclaman respuestas sociales y va a ir dejando como los ríos tirando a la costa. Vos viste que el río, como el mar, tira la basura para la costa. El peronismo igual. Va a ir tirando para afuera lo que no es del peronismo, la basura, lo que ha hecho la descomposición de la política y la que da humanidad a la política. Sí, lo escuchaba atentamente y pienso que esa depuración que usted está, digamos, sosteniendo o anhelando de algún modo, se daría en escenario en donde se pierden las elecciones, porque generalmente ha sido así. En un escenario, lo invito a hacer un ejercicio de política ficción, en un escenario en donde el oficialismo peronista se imponga, ¿qué posibilidades hay de recomposición de la fuerza del Partido Justicialista para llevar adelante esto que nos decía con tanto deseo y con tanto anhelo?
Mirá, la política va creando sus cuerpos y anticuerpos. Y vos no podés esperar. Puede ser que un golpe de suerte permite a un aventurero y a un corrupto llegar al poder, pero a la larga en el ejercicio del poder va a mostrar la hilacha, como la está mostrando Milei, despreciando con humanidad, con una falta de humanidad total a los enfermos, los necesitados y a los jubilados. Entonces yo creo que hay una coherencia absoluta entre la perspectiva de amar a tu provincia, de tener honestidad, de no tener pasado de corrupción y mirar al futuro. Hay que mirar a la sociedad como un padre mira al hijo en la cuna por hacerse. Por eso la esperanza, nuestra principal referencia en la lista 50 Entrerrianos Unidos, es una flor. Y esa flor es la primavera, es el resurgir, es la creatividad, es esa visión que tiene un padre viendo al hijo en la cuna por hacerse. Y este es el desafío que tenemos por construir un futuro. Bueno, muchas gracias, Héctor, por haber estado con nosotros. La verdad que valoramos mucho tu testimonio y finalmente, bueno, te dejamos 40 segundos, 50 para que te dirijas a los entrerrianos y le digas por qué te tienen que acompañar el 26 de octubre, el día de la elección a legisladores nacionales. Bueno, yo integro Entrerrianos Unidos, la lista 50. Nos van a ubicar mirando la flor, es una elección muy compleja. Cuando encuentren la flor, nos van a encontrar a nosotros. Y yo puedo mirar a la cara y a los ojos de cada uno de los entrerrianos para decirle que siendo honesto se puede hacer política, que la corrupción es un mal acompañante de la política y de cualquier cuestión de la vida. Hay que terminar con la corrupción, que es la madre de todos los males que hemos vivido. Y de la misma manera puedo mirar a los ojos de los entrerrianos y decirle que cuando fui legislador cumplí con los objetivos y las promesas que nos habíamos fijado y mucho más que eso. Y hoy, de la misma forma, voy a aportar mi experiencia junto a un grupo de jóvenes que integran Entrerrianos Unidos para darle respuesta al reclamo de la familia de los entrerrianos, que esencialmente trabaja.